Soy Antonella Frisone, eh, ecuatoriana, de 32 años y no tengo guaguas. Y no es fácil no tener hijos a los 32 años en esta sociedad, porque de alguna manera todos esperan que ya a los 32 años las mujeres o tengamos guaguas o estemos, creen que estamos esperando el momento para tener hijos. Y no es mi caso. Yo el único momento en que quise tener guaguas fue cuando tuve una pareja muy formal y él quería tener hijos. Y de alguna manera los hijos, la idea de hijos llegaron a mi vida por un hombre más que por mí misma. Que fue bonito igual, su momento. Por suerte no pasó porque no era un deseo mío propio. No sé si tenga hijos, es como que de alguna manera he tenido un montón de metas en la vida que han estado antes siempre, que tener hijos y las he ido cumpliendo y cada vez que cumplo una meta asoma otra nueva y lo de los hijos no es una urgencia y siento que no pasa nada si es que no tengo hijos. Hay momentos en los que tengo mucho miedo de no tener hijos, pero se me pasa cuando entiendo que no es un miedo mío, sino que es como toda esta presión social inconsciente de alguna manera. Eh, en otros ámbitos también es súper consciente, pero siento que es esa presión la que a mí me asusta un poquito y me hace pensar como, bueno, ¿qué pasa si a los 45 años tengo ganas de ser mamá y no puedo? Y el no puedo sé que también es algo social. Tengo una tía que no tiene hijos, que vive muy lejos de la ciudad y de alguna manera por eso es como la loquita de la familia, en un buen sentido. Eh, y nada, ella nunca quiso tener hijos y en realidad está muy sola ya, pero yo creo que la soledad no viene por el tema de tener o no tener hijos, sino que al alejarse tanto es como que pierde su comunidad. Eh, sí, seguramente en la ciudad ella tendría sus amigas, estaríamos los sobrinos, estarían las hermanas. El hecho de que esté tan lejos hace sentir como más fuerte esa, no sé, la soledad, ¿no? El no tener quien te llame si es que no está al lado, que tal vez un hijo sí lo hace. Yo firmé un seguro de vida eh, que viene con mi seguro médico en realidad y cuando me preguntaron, bueno, ¿tiene hijos? ¿Cómo es el tema cuando usted se muera, este seguro de vida, a quién va la plata? Y a mí la primera persona que se me viene a la cabeza en esos casos es mi hermana menor. Y creo que si tuviera algo que heredar, le heredaría a mi hermana menor o, pensándolo bien, le heredaría también a los hijos de mis mejores amigas. Tengo dos amigas, cada una tiene su guagua y a ellos también me encantaría dejarles algo. Bueno, en español, hijas, hijos, se dice hijas, hijos. En quichua, que es el idioma de la mayoría de culturas indígenas de acá, de Ecuador, se dice guagua, que lo más bonito de esa palabra es que no tiene género. Mamá, decimos mamá igual. En quichua también dicen mama. Papá en quichua se dice taita. En español papá. Mujer sin hijos. No sé cómo se le dice a una mujer sin hijos. Mujer sin hijos. Sé que se les dice solteronas a las mujeres que pasadas de una edad no tienen marido, no están casadas y se usa esta palabra de manera, ¿cómo se dice? Peyorativa, se dice. De manera peyorativa se usa la palabra solterona. Yo soy solterona en este momento de mi vida, orgullosa de ser solterona, me siento bien. Soy mitad italiana, mi papá es italiano, y conozco que hay esta palabra que llegó a mí a través de este proyecto en realidad, lunádiga,
que se refiere a las mujeres sin hijos. Y sí me parece súper interesante cómo eso podría generar una comunidad. Cuando le veo a mi tía, por ejemplo, que no tiene hijos, si ella viviría en la ciudad, seguramente hoy en día su círculo serían mujeres como ella, que no tuvieran hijos. Y en una sociedad que juzga eso, creo que es súper importante el poder identificarse de una manera empoderada y orgullosa, como decir, bueno, soy lunática. Entonces me parece que sí, sería súper interesante. Y me encantaría a mí, como hoy en día, poder decir, así como digo, soy solterona con orgullo, pero lo digo de una manera más reivindicativa, me parecería súper lindo tener una palabra que me identifique como esta mujer de 32 años que no quiere tener hijos, que no sabe si va a tener hijos. Soy lunática. Bueno, en español sería somos lunáticas. A mí lunáticas me suena a lunáticas. Y en realidad sí me gusta como esa relación entre lunáticas y lunáticas, pensando que la sociedad no puede entender a la mujer sin la maternidad. Entonces, de alguna manera pasamos a ser las locas. Las feministas igual somos las locas de la sociedad, en estas sociedades conservadoras. Así que a mí me encanta esa relación que hizo en mi inconsciente la palabra lunáticas con lunáticas. Y me parece divertida también, me parece que tiene ese toque que sí tenemos las mujeres feministas, que es la de poder reírnos de la sociedad y de lo que nos pasa y que la sociedad no puede entender, y que nos juntamos así como en esta imagen de brujas, de juntarnos y de entender lo que nadie más puede entender, y que en realidad es tan sencillo como, no sé, quiero una sociedad que me trate igual que les trata a los hombres, o simplemente no quiero tener hijos. Eso es todo.